El escritor Rick Warren decía: somos producto de nuestro pasado, pero no tenemos que ser prisioneros de él. Bienvenidos a 180 grados, un espacio pensado para transmitirte esperanza. La esperanza de que el cambio y la transformación que anhelas en tu vida sí es posible. A través de las historias de vida que los invitados compartirán, descubriremos la clave para que esa transformación ocurra. Acompáñanos. ¿Qué tal, amigos? Soy Sergio y os doy la bienvenida a nuestro programa 180 grados. Es una alegría que nos acompañes. Ya estamos preparados con nuestro invitado de hoy. Recuerda que puedes contactar con el programa escribiéndonos al correo electrónico radiopreguntasaqui@gmail.com. Hay momentos en la vida en los cuales no tenemos fuerzas para continuar, la fuerza se nos va. Parece que estamos atrapados y encasillados, encajonados entre cuatro paredes sin salida. Y lo peor de todo es que no sabemos cómo salir. Paredes que te atrapan y paralizan, como es el caso del uso de sustancias. Pero si hablamos de situaciones límite, también tenemos que hablar de la esperanza. Por eso tenemos hoy en los estudios a Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy buenas, Sergio. Pues muy contento de estar con vosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Nuestro invitado vive actualmente en Castellón, Comunidad Valenciana. Tiene 54 años, está felizmente casado y padre de una hija. Alejandro nos contaba, fuera de los micrófonos, que en la adolescencia llegó a experimentar un vacío existencial que le llevó poco a poco a enredarse en una vida de vicios. Alejandro, ¿cómo era tu vida en aquel entonces? ¿Y cómo te sentías? Bueno, pues como bien dices, pues una vida vacía, sin sentido, atrapado en los vicios y la mala vida, solo, triste, amargado, desesperado. La verdad es que nadie quiere juntarse con personas con problemas de adicciones y de mala vida. Alejandro, ¿intentaste salir de aquella mala vida de la que nos hablas? ¿De esa soledad y amargura? ¿Llegaste a buscar ayuda? La verdad que sí, lo intenté muchas veces y de muchas maneras, pero me recomendaron ingresar en centro Reto, y allí me dijeron que ayudaban a las personas que estaban en riesgo de exclusión social, y pues bueno, me decidí. Reto es un centro cristiano que el fundamento es la Biblia, y allí fue donde realmente pues me ayudaron. Para vuestra información, la asociación Reto nació en España en los años 80. Entonces había una enorme necesidad de ayuda hacia las personas drogodependientes, y en aquel entonces había muy poca ayuda o prácticamente inexistente por parte de las administraciones del Estado en esta dirección. Es una asociación cristiana evangélica que ofrece centros de acogida inmediata y gratuitos. Hay programas de rehabilitación para drogodependientes, formación ocupacional, orientación para el trabajo y posibilidad de contratación laboral, comunidad terapéutica y un teléfono 24 horas de información y ayuda. Esta ayuda desinteresada que se ofrece está basada en el amor y gratitud a Dios y en el amor al prójimo. La mayoría de las personas que trabajan en Reto han superado, gracias a Dios, los límites de la desesperanza ante diferentes circunstancias de la vida. Por eso su motivación y reto es poder transmitir esperanza a todos aquellos que puedan encontrarse en esa misma situación. Alejandro, nos decías que en Reto te hablaron de Jesucristo. ¿Qué pensabas de él en aquel entonces? Pues la verdad que nada. Yo nunca me paré a pensar sobre eso. Lo veía como algo religioso, como algo que era una cuestión de iglesia. Nunca me paré a pensarlo, la verdad. Es que nunca tuve esa inquietud al respecto. Mis padres eran de la religión tradicional y tomé la comunión, me bautizaron de pequeño, como a todos en aquella época, pero nunca tuve ningún interés. Más bien, era un rechazo lo que me causaba. Me acuerdo de pequeño que me llevaban a la iglesia, veía a la gente en el culto, luego salían fuera, se metían en el bar, se peleaban, veía, no sé, cierta hipocresía y la verdad que nunca me llamó la atención. Era totalmente un desinterés lo que tenía sobre ello. ¿Y entonces alguien te habló del Evangelio o de Cristo? Sí, claro.
ahí en la Asociación Reto, ahí me hablaron de Jesús de una forma diferente. Allí me presentaron a Jesús de una forma diferente, me presentaron a Jesús que estaba vivo, me explicaron que podía tener una relación personal con él, me presentaron a Jesús que, no sé, pues que cambia vidas, que transforma los corazones. Es un tema espiritual, claro. Y aparte luego veía en sus propias vidas que vivían y hablaban según lo que ellos procesaban. O sea, no había hipocresía. A ver, yo vi con mis propios ojos personas que habían pasado por la situación que yo estaba pasando o muy parecida a la mía y realmente habían cambiado sus vidas. Eran vidas transformadas que también tenían el poder de Jesús. Y claro, pues la verdad que eso causó en mí una inquietud. ¿Cómo fue tu encuentro con Cristo, Alejandro? Pues la verdad, Sergio, que no sabría decirte exactamente, ya que ocurrieron muchas cosas, un cúmulo de experiencias y de realidades que cambiaron mi forma de pensar y actuar. Es como un proceso. Hay personas que a lo mejor te dicen, pues mira, yo recuerdo que fue tal día y a tal hora, ¿no? En mi caso no fue así. Fue una serie de cúmulos y de experiencias y de cosas pues que me llevaron poco a poco y que luego, como digo, pues el ejemplo de la gente que estaba allí, porque como dice el dicho que dicen, el amor son acciones y no buenas intenciones, ¿no? Entonces veía a las personas que vivían lo que decían y que vivían conforme a lo que predicaban, veía el ejemplo del amor de ellos y todo ese tipo de cosas pues cambiaron mi vida y además es que me impactaron mucho porque personas que habían llevado una vida pues como la que yo había podido llevar o situaciones como yo las que había podido vivir y veía pues cambiadas personas pues por el amor de Dios y que se daban a los demás y que daban lo mejor que podían de ellos y a mí todo aquello me impactó porque la sociedad hoy día es al contrario, ¿no? La gente va a la suya y solo piensan en ellos. Y allí vi el amor de Dios mostrado en sus corazones y aquello me impactó un montón. Qué precioso, Alejandro. A través de las acciones de otros podemos ver el amor de Jesús. Es un amor que no espera nada a cambio. Cuando damos nuestro tiempo, esfuerzo, dedicación a personas que ni siquiera conocemos, reflejamos ese amor de Dios. Cuando amamos a nuestro cónyuge o a hijos con ese amor, sin esperar nada a cambio, reflejamos el amor de Dios. Pero lo podemos conseguir solo a través de Jesús en nuestras vidas, a través del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Pues mira, yo me gustaría contar una experiencia muy especial, ya que antes me has preguntado cómo fue mi encuentro con Cristo. Adelante. Y te he dicho que fue un cúmulo de cosas. Y claro, yo vi cómo me trataban, cómo me cuidaban, cómo me amaban. O sea, algo muy especial hecho realidad en mi vida. Pero yo siempre fui una persona pues incrédula, ¿no? Siempre como que me costaba, ¿no? El poder creer que Dios existía, a pesar de que estaba viendo el ejemplo vivo de testimonios de personas que ya digo, que habían salido de ese mismo problema, ¿no? Y una tarde iba yo conduciendo el camión, íbamos a una especie de copar, a tirarle unos muebles viejos y tal, y iba yo dándole vueltas en mi cabeza pidiendo señales, ¿no? Iba diciendo, pues Señor, pues si realmente existes, si realmente obras en los corazones y cambias las vidas, pues manda una señal, haz algo que impactate en mi vida, que yo realmente pueda ver que eres real, que existes, ¿no? Esa incredulidad que abunda en los corazones de los hombres, ¿no? Y yo ahí pidiendo señales. Y nada, pues llegamos ahí al Ecopar aparcamos el camión y yo de lejos vi un coche que estaba allí medio quemado, que estaba allí medio abandonado y me acerqué a ver qué era aquello por allí y pues nada, encontré, qué casualidad, si se puede llamar así, una Biblia. Y esa Biblia en la portada tenía escrito un texto, y el texto en bolígrafo decía: Dios me hizo señales y no las vi. Necesitaba más para estar seguro. Y aquello atravesó mi corazón, aquello dio un vuelco espectacular en mi vida, porque claro, yo pensaba y meditaba, hacía unos minutos antes estaba pidiéndole señales al Señor, que mandara señales, ¿no? Y cuando vi aquella anotación que Dios me hizo señales y yo no las vi, necesitaba más para estar seguro,
me empecé a reflexionar y a parar a pensar y dije, pero si en la temporada que llevo aquí, que creo que era recordar que llevaba ya sobre 8 meses, 1 año, había podido restaurar la relación con mi familia, había podido hablar con mis hermanas, había podido hablar con mi padre, porque yo con mi padre siempre tuve una muy mala relación. Mi padre tenía problemas con el alcohol, con la bebida, y siempre pues como que le causé o como que le eché a él la culpa de todo lo que me ocurría a mí, ¿no? Que pues no estuvo en el momento a la altura que tendría que haber estado, ¿no? Y con el tiempo me di cuenta de que realmente mi padre pues era una persona que era una víctima más de esta sociedad, de este mundo caído, ¿no? Y como digo, tuve la oportunidad de llamarle, de pedirle perdón por tanto que la había odiado y por tanto que la había maldecido. Y entonces, claro, yo me puse a meditar en mi corazón. Llevaba tiempo ya sin usar las adicciones, sin llevar mala vida, sin mentir, sin hacer daño a nadie, con el deseo de hacer las cosas bien, y realmente me di cuenta que Dios ya estaba obrando en mi vida y que ya había empezado un camino y un proceso que era algo de bendición para mí. Digo, sin darme cuenta. Por eso antes cuando me preguntaba Sergio, digo, bueno, fue un proceso. Pues esta fue una historia que me ocurrió, una experiencia que tuve de tantas otras que podría contar, y Dios ya estaba obrando en mi vida, pues, y no me estaba dando ni cuenta. Qué bonita experiencia, Alejandro. A través de esta vivencia, Dios te hizo ver todo lo que Él ya había restaurado y cambiado tu vida, que no hubiera sido posible sin su intervención directa, y que estos cambios en sí mismos eran milagros, Alejandro. Recuperaste relaciones rotas con tu familia, te liberó del rencor, de la falta de perdón, de la hipocresía, de la cárcel, de las drogas. Los cambios profundos y reales en el corazón humano solo los puede producir Dios. Solo Él nos puede regenerar y nos puede dar las fuerzas para vivir de forma diferente. Vidas con propósito y sentido, lejos de cualquier clase de ataduras. Alejandro, ¿de qué pecados te trajo convicción el Señor? Bueno, esto fue una sensación vergonzosa. Te ves realmente quién eres y aflora quién eres, ¿no? Te ves por dentro y por fuera realmente quién eres, como si te plantaran un espejo y te lo ponen en la frente, ¿no? Y miras y realmente ves quién eres y esa sensación vergonzosa que realmente experimentas. Entonces, pues bueno, cuando te ves así, con esa suciedad, con esa maldad, con ese pecado, pues dejas el camino malo y puedes escoger pues el camino marcado por Jesús. Además, tuve la gran fortuna de encontrar en el Evangelio la respuesta que durante tanto tiempo me hice, porque claro, yo era una persona que siempre trataba de hacer el bien, pero no podía. Pensaba por la noche, mañana voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo bueno, y me levantaba por la mañana y seguía siendo el mismo fracasado de toda la vida. No podía. Y en el Evangelio encontré la respuesta. Hay una carta que escribe Pablo a los romanos que dice, yo no sé qué pasa, que justamente aquello que quiero hacer, aquello bueno que quiero hacer, y siempre acabo haciendo lo malo. Pues si yo no quiero hacer lo malo y acabo haciéndolo, yo no soy el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. Entonces, claro, ahí encontré la respuesta. Si quiero hacer el bien y no puedo, hay una fuerza interna dentro de mí que me lleva a hacer el mal. El apóstol Pablo dice que se llamaba pecado. Entonces, él me da el diagnóstico. Me dice, lo que tú tienes, por lo que tú no puedes hacer el bien, es porque mora en ti el pecado. Nadie me había dicho eso. Había visitado psicólogos, había visitado médicos, había visitado psiquiatras. Nadie me había dado ese diagnóstico. Siempre me habían dado un diagnóstico diferente. Entonces, siempre me habían culpado a mí de las cosas malas que hacía, ¿no? Y el apóstol Pablo me está diciendo que hay una fuerza interna dentro de mí que se llama pecado. Me da el diagnóstico y aparte de darme el diagnóstico, me da la solución. Me dice, para poder escapar de eso, necesitas a Cristo. Solamente Cristo, dice el apóstol Pablo. Entonces, para mí, fue una maravilla el poder encontrar esa respuesta que durante tanto tiempo me hice. Porque realmente, yo de una manera intencional quería hacer el bien, pero no podía. Es entonces cuando reconozco y veo que es mi pecado lo que me arrastra a hacer el mal, pues decido seguir a Jesús y hacer las cosas según Jesús me enseña. Así es, Alejandro. La verdad libertad es la que nos da Cristo. Ya no somos esclavos del pecado. Él nos da la fuerza para escoger el bien. Nosotros, por nuestras propias fuerzas, no podemos hacer el bien.
Solo el poder de Dios en nosotros nos da fuerzas para escoger lo bueno o hacer el bien. Nosotros por nuestras propias fuerzas fracasamos, pero el poder de Cristo nos libra del poder del pecado en nuestras vidas. Alejandro, ¿cómo te sientes ahora? ¿Cambió tu forma de ser? Buf, esto es inexplicable, Sergio. Esto no se puede explicar con palabras. Sientes que eres una persona nueva, renovada, ya no eres el mismo que era. En la segunda carta que le escribe Pablo a los Corintios dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay un versículo que habla de eso y es especial, es maravilloso. Todo lo viejo ya pasó y todo ahora es hecho nuevo. La verdad es que cambió mi forma de pensar, cambió totalmente mi forma de vivir, te sientes una persona renovada, ya no eres el mismo que eras, piensas de forma diferente, actúas de forma diferente, pues ya no tratas de mirar solo por ti, sino que también tienes el deseo de poder ayudar a los demás. También tratas de dar a otros aquellos que te han dado a ti, porque es especial. Si tú has podido escapar del mundo en el que vivías y la situación en la que estabas, qué mejor que ofrecer a los demás lo que tú tienes para que ellos también puedan escapar. Es una sensación que el Señor pone en tu corazón, en tu vida. Es un deseo de poder ayudar a los demás de una forma desinteresada, de poder darte a otros, que puedan recibir lo que tú tienes. Es algo especial y maravilloso. Es una sensación, no sé cómo explicarla, no se puede explicar con palabras, Sergio. Es algo hermoso. Es que no podemos esconder cómo Dios ha impactado en nuestras vidas. Es imposible, Alejandro. El Señor nos está empujando de alguna manera. Tenemos la necesidad de compartirlo, aunque a veces tengamos que perder algo. Este es el precio. Jesús ya avisó que sucedería, y más en este mundo tal y como lo conocemos hoy. Alejandro, ¿cómo te cambió la vida? Bueno, la verdad es que das un cambio de 180 grados. Jesús, en el Evangelio de Mateo, nos enseña en el capítulo 17, versículo 14, que solo existen dos caminos. Y entonces pues dejas el camino malo y pues escoges el camino de Jesús. De esa manera cambia tu vida. Es un cambio completamente radical. Sí, dijo Jesús que yo soy el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por Él. Es el único camino a Dios y es el camino que hay que caminar. Quizá hay otros caminos que parecen muy bonitos, que prometen llegar a Dios, y la gran mayoría de personas quieren andar sobre ellos, pero es como se les ha indicado. Parecen derechos a ojos del hombre, pero con sus consecuencias pueden llevar a la destrucción o a la perdición. Alejandro, ¿desaparecen los problemas de la vida cuando vives junto al Señor? Bueno, eso sería espectacular, pero la realidad es que no. Los problemas no desaparecen de una forma literal, pero humanamente es mucho más fácil afrontarlos. Jesús no nos prometió nunca que no tendríamos problemas, pero nos dio una promesa. En Mateo 28, versículo 20, Él habla de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, pues no, los problemas no desaparecen, pero es mucho más fácil llevarlos. Con el Señor las cargas son mucho más fáciles de llevar. Sí, la verdad que Cristo está con nosotros en todas las situaciones, por difíciles que se puedan presentar. Vamos caminando por encima del agua en medio de la tormenta, con un gozo y una paz que son inexplicables. Es un gozo y una paz que viene de arriba. Es el mismo Señor que está con nosotros. Y por último, Alejandro, ¿qué le dirías a las personas que te están escuchando? Bueno, pues yo daría un consejo que viene en la palabra de Dios, ¿no? En la palabra de Dios, en el libro de Jeremías, en el capítulo 21, versículo 8, dice que está el camino de la vida y el camino de la destrucción. Pues, ¿qué voy a decir? Animo a las personas que nos están escuchando a que escojan el camino correcto, ese camino que lleva a la vida. El camino que lleva a la muerte es un camino ancho.
Yo ese camino ancho lo he llevado durante muchos años, lo llevé durante muchos años, pero allá a la edad de, no recuerdo muy bien, allá sobre 28 años tendría cuando escogí llevar el camino estrecho. Ese camino que es el que enseña Jesús que debemos de llevar. El espacioso lleva un fin, que es la muerte. El camino estrecho es el que cuesta. Es un camino que lleva a la vida. Eso es lo que realmente enseñan las Escrituras. Desgraciadamente, la mayoría de las personas optan por llevar el camino ancho, pero ese es un camino peligroso, porque, como digo, lleva a la muerte. Pues animo a eso, a que cojan el camino que lleva a la vida, que es el camino que se nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Alejandro, por compartir esta historia. Una historia de esperanza para cada uno de nosotros, de encontrar a Jesús en medio de la desesperación. Alejandro encontró la esperanza y tú también la puedes encontrar. Escríbenos al correo electrónico radiopreguntasaqui@gmail.com. Si buscas ayuda o tienes preguntas, no dudes en contactar y recuerda que igual que Alejandro, puedes encontrar a Jesús y Él darte esa esperanza que necesitas. No sé si te sientes o te has sentido vacío y sin ganas de luchar o con ataduras, de los que no puedes librarte, o sucio moralmente. Lo que ha hecho Jesús en la vida de Alejandro, también lo puede hacer en la tuya. Cristo cambia vidas y transforma a las personas todos los días en todo el mundo. Nos cambia desde lo más profundo de nuestros corazones si le dejamos y le recibimos. Debemos reconocer que le necesitamos y pedirle perdón por nuestras acciones equivocadas, por nuestros pecados, y perdonar a los demás. Y cuando esto ocurre el cambio. Refugio en quien confiar. Eres Cristo mi esperanza. Mi preciosa paz. Mientras tenga vida, mi ser te alabará. Mientras tenga aliento, mis labios te honrarán. Mientras tenga vida, no dejaré de adorar. Profundamente te amaré, profundamente te buscaré, en silencio esperaré. Eres el Dios de mi salvación, fortaleza mía, refugio en quien confiar. Eres Cristo mi esperanza. Preciosa paz. Mientras tenga vida, mi ser te alabará. Mientras tenga aliento, labios te honrarán. Mientras tenga vida, no dejaré de adorar. Mientras tenga vida, no dejaré de adorar.
profundamente te amaré. Aquí finalizamos nuestro programa de hoy. Agradecemos tu atención y te invitamos a escuchar nuestro próximo episodio en el cual tendremos una nueva entrevista con otra vida transformada. Hasta pronto.